Les agradezco mucho que estén por aquí. Les doy la bienvenida a nuestro primer encuentro. El viernes va a ser la continuación de este curso, taller que Andrea muy gustosamente tuvo la idea de compartirlo y pues yo a su vez hacerlo llegar a ustedes, ¿sí? Eh, las grabaciones de esta clase se las voy a hacer llegar. Si alguien específicamente quiere, dígamelo y se le envío, ¿sí? Bueno, entonces les quiero contar que, bueno, ya está Andrea con nosotros. Le voy a poner un pin para que la puedan ver. Ahí está. Y les cuento un poquito acerca de ella. Eh, Andrea es, bueno, inicialmente les digo dónde está. Ella está en Uruguay. Eh, y físicamente no la conozco, pero muero por conocerla prontito porque pues la considero una gran amiga y también participa de los cursos de Turmalina. Ella es abogada, fue docente también, bueno, es actualmente docente informadora, es madre de una maravillosa niña que se encuentra en la pedagogía Waldorf. Nosotras nos conocimos en un curso de biografía, el cual ella también continúa. Su especialidad es trabajar desde el trauma, las terapias inspiradas en la medicina antroposófica y también hace acompañamiento a niños, jóvenes, adultos. También tiene conocimientos de quirofonética y es una investigadora de la antroposofía y es justamente a partir de toda esa experiencia desde donde nos va a acompañar con este misterio que engloban los números 1, 3, 4, 7 y 12 tan presentes en la antroposofía y en el estudio del ser humano. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Qué lindo tener un grupo tan grande que esté interesado en esto de poder, de alguna manera, unir todos los conocimientos que tenemos por separado en esto de lo que implica el estudio del hombre y basado en sobre todo tanto en lo que tiene que ver con aquellos que están dedicados más a lo pedagógico, ya sean papás o profes, como aquellos que tengan vinculación más con el lado médico, ¿no? Cómo yo vinculo esa mirada que tengo que tener del ser humano a los efectos de poder desarrollar de la mejor manera mi profesión, ¿no? O mi área de actividad en relación a un otro. Entonces voy a compartirles pantalla para ir un poco linkeando los contenidos. Ahí está. ¿La ven? No, todavía no, seguramente ya carga. En lo que Ah, carga, aprovecho para dar la bienvenida a aquellos que acaban de llegar. Acuérdense de ir escribiendo sus preguntas, ¿sí? Para organizarlas y responderlas al final, ¿vale? Más o menos perfecto. una hora y cuarto que estaremos por aquí. Así que cuanto más pronto las preguntas, mucho mejor. Ahora sí, André, ya la Perfecto. vimos. Solo falta ampliar la presentación. Ujú. ¿Por qué no me amplía? Ahí, perfecto. Bien, entonces, empezamos con esto de la antroposofía, en esto que nos trae Rudolf Steiner, y que él cambia en esto de ir al encuentro del análisis del ser humano, cambia esto de antropología por el concepto antroposofía. Y no lo hace por acaso, lo hace por pensando en que la antroposofía es la lógica del ser humano en cuanto él, al colocarle Sofía, luego de este antropos que es el ser humano, lo que habla es del conocimiento del ser humano, de esa sabiduría sobre el ser humano y que en definitiva eso trae que no tenga lógica, que en definitiva todos esos contenidos los puedo abarcar si voy al encuentro con un otro.
Mismo él habla de que toda su elaboración, todo esto que nosotros venimos estudiando a partir de todo lo que nos legó, habla de todo lo que él pudo vivenciar y observar a partir del encuentro con los niños, no de una lógica sistemática de contenidos que nosotros tenemos que ir repitiendo. Entonces la realidad es que esto que les traigo hoy, de poder analizar qué nos traen los números y por qué vamos al encuentro del ser humano a partir de determinados números, cómo tiene todo vinculación y somos en definitiva eso, somos un microcosmos de un macrocosmos y tenemos que hacer esa visión global de unidad, pero al mismo tiempo tener esa capacidad de desmenuzar los elementos para volverlos a unir. Entonces traje este lema de Rudolf Steiner, donde dice: la antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. En esto que les decía de ese microcosmos, ahora vamos a ver que cuando empecemos a analizar los elementos que componen al ser humano, nos vamos a vincular con elementos que tienen que ver con el planeta Tierra, con la Tierra que nos compone, con los elementos de la naturaleza y a su vez con los elementos del cosmos. Entonces, cómo es importante ver a esta antroposofía, a esta sabiduría sobre el ser humano como un camino, como algo que nosotros tenemos que ir transitando y que más allá de los contenidos básicos que nosotros podemos llegar a tener, los tenemos que ir amoldando de alguna manera a ese encuentro con ese otro que yo estoy teniendo, ya sea con el grupo, ya sea con un grupo de alumnos, ya sea con mis hijos, ya sea con mis pacientes, ya sea con ese otro ser humano que está enfrente mío. No son contenidos que son, digamos, fríos y que no tienen la posibilidad de modificarse, se modifican en el sendero, tenemos que ir caminando esos contenidos, tenemos que ir incorporando en nosotros esos contenidos a los efectos de realmente poder hacer un estudio. En esto que traía Rudolf Steiner de bajar los contenidos de lo neurosensorio a lo anímico y al hacer, o sea, yo tengo que tener una armonía de estos tres sistemas para poder recién ir al encuentro de un otro. Si yo me quedo en el pensamiento frío de los contenidos, voy a ser simplemente un acumulador de contenidos y la realidad es que lo que voy a poder llevar a ese otro va a ser muy poco. Y bueno, lo primero que tenemos es el uno, ¿tá? Es esta unidad, es este ser humano que es una unidad integrada y que es reflejo de este macrocosmos. Tenemos que ver a este ser humano ya no como, por ejemplo, desde el lado médico, verlo como un cuerpo físico que está con alguna patología o que está saludable. Desde lo del docente, ver a un niño que puede desarrollar las actividades o no desarrollar las actividades. Desde la pata de los papás, ese niño que se comporta bien o no se comporta bien. O sea, nosotros tenemos que ver al ser humano como una unidad, como algo global, como algo que involucra a todos esos elementos y algo más que viene más allá de esta existencia que está transitando. Entonces, la primero es la mirada con la cual yo voy al otro. Yo no voy al otro desde un lugar intelectivo, yo no voy al otro desde un lugar simplemente de cuerpo físico, yo no voy al otro desde un lugar solamente anímico. En el caso, por ejemplo, que yo fuera psicólogo o terapeuta, yo tengo que ver al otro como una globalidad, como individuo y en su entorno. Entonces, lo que plantea este uno es que este uno se compone, esta unidad se compone de tres departamentos, que estos tres departamentos los podemos identificar como sistemas. Uno de los números 3 que aparecen en esta historia. Otro de los números 3 que aparecen es solamente si analizamos el cuerpo físico y vemos que tenemos cabeza, tronco y miembros. Ahí ya tenemos otra vez el número 3 apareciendo en este encuentro con un otro. En estos compartimentos como sistemas que tenemos el sistema neurosensorio, sistema rítmico, sistema metabólico motor, ahí aparece nuevamente el 3. Tenemos
en principio, 3 conciencias. Hoy no vamos a dar todos los números, vamos a ir hasta el número 4, por eso digo en principio 3 conciencias, después vamos a ver que hay muchas más, pero tenemos esa conciencia de vigilia, cuando yo estoy despierto y puedo realmente poder ir al mundo con decisión y con libertad, esa conciencia ensoñada que tenemos y que está más vinculada con el cuerpo astral y con lo rítmico, y después tenemos esa inconsciencia, o capaz que podríamos decir una conciencia dormida, que está en todo lo que tiene que ver con lo metabólico motor. Y después toda esa integración de sistemas está permeada por fuerzas espirituales, que son 4. Entonces tenemos esa globalidad del 1, que la podemos diferenciar en 3, en distintas cualidades. También en este 3 podríamos también incorporar las cualidades del alma, que también son 3, pensar, sentir y querer. Entonces sabemos que tenemos los 3 sistemas, tenemos las 3 partes del cuerpo, tenemos las 3, en principio, conciencias, y tenemos las 3 cualidades del alma. Cómo el número 3 nos va permeando permanentemente en este ir a ver cómo es el otro. Y esto, si quisiéramos y tuviéramos un perfil más de involucramiento espiritual, podríamos hablar de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que eso también puede estar involucrado en ese cómo yo voy al encuentro de este otro. Y decíamos que todos estos sistemas están permeados por 4 fuerzas que aparecen en principio mezcladas en cada uno de los sistemas, y especialmente en los niños más pequeños aparecen todas como más caóticas, y que luego, en la medida que el ser se va desarrollando, va logrando lo que dice Steiner, que es la antipatización, y que eso quiere decir que las vamos a ir separando a los efectos de ordenarlas, lo que no quiere decir que sean una especialización que yo la pueda sacar de la integralidad que hablábamos de ese número 1, simplemente que ocasiona, como vemos ahí en el dibujo, un orden, un encastre perfecto que me sirve para poder analizar ese todo. Y acá traemos, que esto luego voy a pedir que ustedes lo puedan trabajar hasta el viernes, si tienen oportunidad, de trabajar las formas, trabajar el dibujo de formas, los flujos que nos trae el dibujar. Pueden dibujar con carbonilla, pueden dibujar con tiza pastel, a los efectos de que fluya. Traten de dibujar sin punta. Esto es a los efectos de ir trabajando cada número en un dibujo de formas, cosa que después ustedes puedan anotar qué me pasó cuando trabajé el 1 y qué me pasó cuando trabajé el 3 y qué me pasó cuando vamos a ver que vamos a trabajar el 4 y el 7, para ver qué me pasa cuando yo, desde un lugar no intelectivo, empiezo a trabajar ese número que me habla de mí mismo, porque yo estoy viendo cómo yo observo a un otro, pero no es nada más que observarme a mí mismo. Entonces, lo que le pido acá es que luego ustedes lo que hagan es hacer la esfera, hacer el círculo y tratar de analizar hacia qué lado yo dirijo mi dibujo, si lo hago hacia la derecha, si lo hago hacia la izquierda, si mi dibujo lo puse en una hoja vertical, en una hoja horizontal, si me quedó pequeño o lo traté de abarcar la mayor parte de la hoja, y tratar de que sea un flujo continuo, respiratorio, y que en definitiva me permita a mí luego analizar qué me sale a partir de esa integración. Y trabajar lo que es la periferia y el punto, ¿no? Puedo en algún momento empezar dibujando ese punto central y yendo luego a hacer el círculo, o empezar por el círculo y luego tratar de poner el punto y ver qué es lo que me cuesta más en ese proceso. Para así en la próxima, en el viernes, podemos hacer en los primeros 15 minutos o 10 minutos un resumen de vivencias que pudieron tener con cada uno de estos números a través del dibujo de formas, para luego
empezar a sacar información a partir de eso, para que los contenidos no queden en lo intelectual y empiecen a pasar por uno. Cualquier duda la ponen en las preguntas para luego al final, si tienen alguna duda sobre el desarrollo de esta actividad para el viernes, se las aclaro. Bueno, entonces habíamos visto el número 1 como esa integración de esos otros elementos que veníamos describiendo y que ahora vamos a profundizar, el 3 y el 4. Y acá tenemos la primera trimembración, esto que hablábamos de los sistemas, ¿no? Del sistema neurosensorio, de ese polo neurosensorio, polo frío, polo que tiene que ver con algo que ya está perfecto de alguna manera. Cuando se termina de formar la cabeza en el niño, en el primer septenio, eso queda perfecto. En definitiva, está vinculado con el pasado, porque es lo que nos permite de alguna manera rememorar lo ya vivido, poder tener conciencia de lo que ya tengo incorporado, el concepto de la memoria. Nos trae esto de la conciencia interna y externa, porque tengo una percepción interna de cómo estoy y a su vez me permite a través del polo neurosensorio abarcar todo lo que me viene del mundo. En esto de estos dos órganos que nos trae el cerebro por un lado, que nos permite hacer ese reflejo de pensamientos, ese polo de reflexión, y por otro lado todos los sentidos, los 12 sentidos que nos trae Steiner, que lo vamos a ver en la próxima, y que en definitiva son los que me permiten tener esa captación del mundo. Estamos hablando también, después lo vamos a ver en la polaridad también, el número 2 también va a jugar mucho en todo lo que tiene que ver con la antroposofía y con el trabajo terapéutico en relación a determinadas situaciones que querramos trabajar. Vamos a ver que hablamos de un polo del sistema neurosensorio como la polaridad del sistema metabólico motor y que el sistema rítmico es el que propicia esa armonización de los dos polos. Entonces, cuando yo tengo un niño muy neurosensorio, yo puedo trabajar la polaridad trabajando lo metabólico motor. De hecho, cuando yo quiero tener un pensamiento claro, lo que tendría que hacer es caminar un poco o hacer algo de movimiento para que mi cabeza quede más clara. Lo mismo cuando tenemos que trabajar al contrario, ¿no? Yo quiero trabajar lo metabólico motor y en definitiva trato de trabajar con la polaridad y trato de trabajar con el ritmo en esto de que trae Rudolf Steiner, que educar es enseñar a respirar de alguna manera, ¿no? O sea, en esto de cómo entra el mundo en mí y cómo yo lo metamorfoseo para sacar lo que no quiero incorporar. Entonces tenemos sistema neurosensorio, por lo de la conciencia interna y la externa, órganos, cerebro y sentidos. Después, sistema rítmico es el ámbito del sentir y la sensibilidad. Después vamos a ver qué tiene que ver con esto de la antipatía y la simpatía. Vamos a ver que esto está ligado con el cuerpo astral y con el alma, en esto de las distintas trimembraciones que fuimos viendo, de este número 3 que se va repitiendo en diferentes cualidades. Y después el sistema metabólico motor, que habla de un ámbito de la inconsciencia, y que a su vez es el ámbito de la voluntad y del querer hacer, no del querer del deseo, sino del querer hacer algo. Y eso a veces nos trae una contradicción, como diciendo, ¿cómo puede ser el ámbito de la inconsciencia si es el ámbito en el que yo hago las cosas? En definitiva, esto de la conciencia de vigilia la vamos a tener incorporada al sistema neurosensorio, en la medida que estoy despierto y que puedo hacer un análisis de lo que me viene del mundo exterior, estoy hablando del sistema neurosensorio y de esa conciencia de vigilia. En el sistema rítmico, yo voy a tener en esto que hace como de gran mediador entre estos dos polos, voy a tener lo que se llama esa conciencia ensoñada, que por momentos está despierta, como que fuera conciencia de vigilia, y por momentos está apagada como que fuera del ámbito de la inconsciencia. Y el sistema metabólico motor, este ámbito de esa conciencia que existe pero que está dormida y que en definitiva es, por ejemplo, en estos momentos tenemos todos nuestros órganos del
del abdomen que están funcionando, están cumpliendo con sus funciones normalmente y nosotros no somos conscientes de que eso está sucediendo. Solamente eso pasa a la conciencia una vez que algo esté funcionando mal. Yo solamente soy consciente de que mi estómago no está funcionando normalmente cuando me duele. O yo soy consciente de que mis riñones están funcionando bien una vez que me vino ganas de ir al baño y no puedo ya sostenerlo. Pero si no, el funcionamiento normal de mis riñones, yo realmente no soy consciente de eso en la rutina diaria. Es por eso que hablamos de ese polo de conciencia y ese polo de inconsciencia. Y a su vez, como dentro del polo metabólico motor están las piernas tienen que ver con ese ir al mundo, ese poderme locomover, esa posibilidad de poder trasladarme y hacer algo en el mundo. Y después tenemos los brazos, que en un ámbito normal nosotros lo ubicaríamos como miembros en general, superiores e inferiores, pero dentro de la antroposofía nosotros lo que vemos es que las manos, que son los que más nos caracteriza como seres humanos y nos diferencia de los animales, que perfectamente las podemos utilizar para locomovernos, pero en definitiva en la normalidad nosotros las utilizamos para lo que se llama motricidad fina, para el hacer cosas, para el producir para el mundo, lo tenemos vinculado al sentir y por eso está vinculado en el mismo ámbito del corazón. Es lo que yo quiero dejar en el mundo. Y acá teníamos esto que hablábamos de la polaridad de este neurosensorio con el sistema metabólico motor y donde el rítmico es el que hace ese compás entre uno y otro, ¿no? Para que haya un equilibrio. Y entonces trabajamos el número 2 en este caso. Entonces tenemos por un lado la cabeza neurosensorio, por el otro lado lo que sería el cuerpo, sistema metabólico motor, en lo que tiene que ver con abdomen y piernas. La cabeza con huesos fijos, en cuanto la polaridad es que los huesos, digamos, de las piernas están articulados. No son huesos rígidos que no tienen movimiento, son huesos que naturalmente tienen movimiento. Tenemos en la cabeza nervios y cerebro, todo lo que tiene que ver con lo que se llama una carne blanca, o sea, porque no tiene trasiego de sangre. En cambio, en lo metabólico motor tenemos sangre y músculos, que es lo que me permite tener esa fuerza para ir al mundo. En la cabeza la rigidez, en cuanto en lo metabólico motor, lo móvil, lo maleable, lo que puedo modificar. Los tejidos son en esto que traen mucho más hidratados, en cuanto la cabeza es más mineralizada. Y ahí vemos que también en este proceso de mineralización podemos ver, que lo vamos a ver en la próxima clase, en esto de los tipos constitutivos, o sea, cuando nosotros podemos a partir del cuerpo analizar determinados tipos en los niños, podemos ver una de las tipologías es cabeza grande y cabeza pequeña. Y el cabeza grande y el cabeza pequeña está vinculado justamente con este proceso de mineralización de la cabeza, y que luego vamos a ver cómo eso también se vincula el cabeza grande y el cabeza pequeña con los temperamentos. Vamos a ver cómo el niño de cabeza pequeña o más mineralizado tiene la tendencia a ser o colérico o melancólico, en cuanto los cabeza grande pueden ser sanguíneos o flemáticos. Eso lo vamos a ver la próxima, donde abramos la puerta del número 6 antes del 7, que va a ser las tipologías. Lo que decíamos, que la cabeza tiene que ver con el pasado, con algo que ya está perfecto, algo que ya no se va a modificar una vez concluido su proceso de desarrollo. En cuanto lo metabólico motor es germinal, siempre está en un proceso de modificación y tiene que ver con el futuro, y por eso con lo que yo voy a hacer en el afuera, en eso cómo yo me presento en el mundo y qué hago en el mundo. Y ahí tenemos lo maduro, lo duro, con lo inmaduro y blando de toda la parte abdominal. El polo de las reflexiones con el polo de las acciones. Es mi pensar reflexivo sobre lo que hice, sobre lo que sentí y sobre todos esos pensamientos. Por ejemplo, si yo ahora les digo que ustedes imaginen una pera,
su polo neurosensorio perfectamente puede imaginar una pera con todas sus cualidades sin necesidad de verla, sin necesidad siquiera de utilizar la parte sensoria del sistema neurosensorio. Yo la puedo imaginar en mi cabeza. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad reflexiva de pasado y de mantener en mi memoria, que después vamos a ver que eso se vincula con una de las fuerzas, de mantener en mi memoria contenidos y pensamientos. Tenemos que es un polo raíz, que irradia las fuerzas de crecimiento de arriba hacia abajo. Es por eso que cuando nace el bebé, lo primero que vemos es que el bebé tiene una cabeza grande en relación a su cuerpo y que a partir de la cabeza va irradiando las fuerzas de crecimiento hasta que se va estilizando cuando ya estamos en un niño del primer septenio. Entonces, por eso habla que es el polo que irradia desde arriba hacia abajo y que en definitiva, después lo vamos a ver, que es como lo que dice Steiner, que es como una planta invertida. O sea, por eso habla de raíz. Lo neurosensorio en el hombre lo vincula a la raíz de la planta, en cuanto la parte de la semilla o germinativa la vincula con lo metabólico motor. Luego dice que las fuerzas formativas se liberan en la materia luego de imprimirse. Esto está hablando de lo que es el cuerpo etérico en la cabeza, en lo neurosensorio, que una vez que termina de formar la cabeza, se libera para otras necesidades, como pueden ser aquellos que son maestros para toda la parte abstracta, para todo el aprendizaje de las abstracciones. En cuanto en el metabólico motor, las fuerzas formativas no se liberan permanentemente, o sea, no hay una liberación completa de las fuerzas, y en definitiva las vamos a ver con mayor liberación cuando hay el cambio de voz o la pubertad en el adolescente, en cuanto en lo neurosensorio lo vemos en la etapa de la dentición. Tenemos que la cabeza tiene un proceso de concentración, en cuanto el sistema metabólico motor tiene un proceso de dilución, es un proceso que va hacia afuera, en cuanto el proceso de la cabeza es más de concentración, que está ligado mucho a la dureza, ¿no? A la rigidez que tiene ese polo. Y ahí hablábamos de la conciencia de vigilia, que ya veíamos, con lo que es la inconsciencia. Entonces acá tenemos trabajados esos dos polos, esos dos sistemas, y siempre el rítmico va a ser ese que genera esa armonización entre estas dos polaridades. Y vamos a ver cómo este número 2 lo vamos a ver justamente en todo lo que es el trabajo terapéutico, de cómo trabajar la polaridad cuando yo tengo algún indicio de alguna situación que donde debo intervenir en cuanto a algún niño o algún proceso. El 2 tiene que ver con eso, con la polaridad, con trabajar el opuesto, con poder generar ese flujo necesario en el medio, ese aire en el medio, trabajando la polaridad. Y para poder trabajar esto, este número 3 que veíamos viendo, podríamos estar trabajando en el dibujo de formas con la lemniscata, que yo en este caso se las puse horizontal, pero ustedes decidan cómo la quieren hacer, porque en definitiva eso también trae información. Si yo elijo una hoja vertical, como les decía, una hoja horizontal, si la hago en vertical o si la hago en horizontal, tiene otra cualidad. Y lo mismo, trabajar con un material blando que me permita fluir, que me permita respirar, y ahí ustedes van a ver qué les pasa cuando la desarrollan en un espacio muy pequeño, cuando la desarrollan en un espacio más grande, y ver qué pasa en mí cuando yo trabajo este dibujo de formas que está vinculado con este número 3, con ese arriba, ese abajo, con ese neurosensorio, con ese metabólico motor y con ese ritmo que tiene que estar en ese cruzamiento. A ver qué nos pasa cuando trabajamos ese número 3. Acá un poco más del número 3,
como resumen este sistema neurosensorio, sistema rítmico y sistema metabólico motor, que está vinculado, como decíamos, con esas tres cualidades del alma: pensar, sentir y voluntad. Y que a su vez está vinculado con este concepto de que el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu, por una materia espiritualizada. O sea, en definitiva, el espíritu es lo que es ese ser eterno que va más allá de esta encarnación. El alma es esta decisión de encarnar en esta vida y que de alguna manera permea la materia a los efectos de poder cumplir la misión. Entonces acá se vuelve a repetir este número 3. Lo veíamos en lo corpóreo, cuerpo, tronco y miembros. Lo veíamos en lo sistémico, neurosensorio, rítmico y metabólico motor. Lo veíamos en las conciencias, vigilia, conciencia ensoñada y conciencia dormida. Lo veíamos en las cualidades del alma: pensar, sentir y voluntad. Lo vemos en lo que tiene que ver con estas tres partes de ese ser: cuerpo, alma y espíritu, o materia, alma y espíritu. Y ahora de ese 3 nos vamos a ese 4 y vamos a tratar de vincular. Decíamos que el 1, que era toda la integración, estaba conformado por ese número 3, y a su vez ese número 3 está permeado por fuerzas espirituales que tienen que ver con estas 4 cualidades que empiezan a tallar en la conformación de los cuerpos. Entonces, el ser humano, en esto de ser un microcosmos del macrocosmos, está vinculado necesariamente con los elementos de la naturaleza y está vinculado con los reinos de la naturaleza. Entonces acá esto nos trae esos diferentes cuerpos, que son justamente esas fuerzas formativas. Que tenemos el cuerpo físico, que es la materia pura, eso que veíamos como materia en esto: cuerpo, alma y espíritu, y que en definitiva nos vincula con el reino mineral, nos vincula con lo que tiene que ver con lo espacial, nos vincula con las leyes de la física y de la química, nos vincula con lo duro, con lo inorgánico, nos vincula con lo que no tiene vida. Y en definitiva, el cuerpo físico si no estuviera permeado por el cuerpo etérico, que es lo que le da la vitalidad, el cuerpo físico naturalmente tiende a la muerte, o sea, naturalmente tiende a la descomposición. Entonces luego tenemos lo que es el cuerpo etéreo o el cuerpo vital, que está vinculado al reino vegetal. El reino mineral, en definitiva, lo vinculamos al elemento tierra. El reino vegetal lo vamos a vincular al elemento agua, en esto de los 4 elementos, 4 reinos, 4 cuerpos, 4 fuerzas constitutivas. Y este cuerpo etérico es el que nos da la vitalidad, es el que nos da la funcionalidad, lo que nos da la posibilidad de crecimiento y reproducción. Y en esto que tenemos, pero es un cuerpo que está con una conciencia dormida, porque el reino vegetal no produce conciencia, produce funcionalidad nada más. O sea, si nosotros tenemos una persona que está en estado de coma, ahí vamos a tener un cuerpo físico y vamos a tener un cuerpo etérico, pero no hay conciencia. Entonces ahí lo vemos muy claro, a ese cuerpo etérico no consciente. Lo mismo que cuando nosotros tenemos una persona que acaba de fallecer, el cuerpo etérico ya no está, ya no hay funcionalidad de órganos, ya no hay funcionalidad anímica, está solamente la materia y solamente estamos dentro de este aspecto del reino mineral. Y por ende de natural descomposición. En la medida que el cuerpo etérico se desprende del cuerpo físico, comienza la descomposición de la materia aplicando exactamente las leyes de la física y la química. El reino animal nos trae el elemento aire y nos trae este cuerpo astral, el cuerpo de las emociones, el cuerpo que nos vincula con lo que viene del mundo, cómo yo lo proceso y cómo yo interactúo con ese mundo a partir de lo que me viene de afuera.
el cuerpo astral va a estar muy vinculado con los 12 sentidos, porque la reacción mía va a depender de lo que me viene, de lo que yo puedo percibir de la afuera. Y acá entra la polaridad en este 2 de la simpatía y la antipatía, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y de acuerdo a eso, cómo yo reacciono hacia la afuera. Y después aparece ese reino humano. ¿Y por qué aparece el reino humano? Porque el animal no tiene la capacidad de autopercepción y de percibir el mundo y de autopercibirse, no tiene la capacidad de esa reflexión que hablábamos. El animal reacciona solamente por instinto y entonces el reino humano nos trae esa presencia de la individualidad, que es la misma individualidad que nos va a traer la unidad. Este yo es el que nos trae la unidad de todos estos cuerpos, la unidad de todos estos sistemas, la unidad de todos estos elementos que venimos analizando hasta ahora. ¿Tá? Es el yo el que nos permite la cohesión del resto de los cuerpos y la cohesión de estos cuerpos que permean a estos sistemas. ¿Y por qué decimos eso? Porque cada uno de los sistemas no son elementos separados de los cuerpos. Cada uno de estos cuerpos van a estar permeando los sistemas, van a estar teniendo incidencia en el funcionamiento de cada uno de estos sistemas. Y de acuerdo a cuán armónico esté o o en la medida que este yo pueda generar esa armonía de todos los cuerpos, inclusive la propia, en esto de la autopercepción, porque el yo también puede estar de alguna manera en una actuación desbordada, en la medida que ese yo pueda estar equilibrado y que pueda equilibrar el resto de los cuerpos, la unidad va a ser esa unidad ideal que nosotros pretenderíamos tener. Y acá lo que les traía de el comparativo del hombre y la planta. Entonces acá vemos cómo lo que tiene que ver con ese sistema neurosensorio, con lo mineral, con lo físico, tiene que ver con la raíz de la planta. En esto que decíamos que el hombre crece desde arriba, en cuanto la planta crece desde abajo. Y eso tiene que, entonces es el análisis guetianístico de la planta y cómo yo lo traslado al ser humano. Entonces ese ámbito más frío, más de estructura, que tiene que ver más con lo neurosensorio, y después por eso cuando eso también va a tener que ver hasta en la parte de nutrición, cuando yo quiero de alguna manera propiciar trabajar con algo que tenga que ver a través de la nutrición efectiva con lo neurosensorio, el comer raíces, o sea, dependiendo de a qué sistema yo quiero fortalecer, yo también voy a trabajar con esta cualidad que tiene de la planta invertida del hombre en relación a este análisis. Entonces tenemos tierra, raíz, lo físico, lo mineral, o sea, lo que sería el cuerpo físico para nosotros y que está vinculado con el sistema neurosensorio del hombre. Después tenemos lo que tiene que ver con el agua, con esto etérico, con esto que fluye, que da crecimiento, que da vida, que tiene que ver con la hoja de la planta, el etérico, lo vegetal, el reino vegetal, y que tiene que ver con ese ámbito respiratorio en el hombre, con ese ámbito más vinculado con ese sistema cardiorrespiratorio, con ese sistema que tiene que ver con lo rítmico, con ese sistema que propicia justamente en esto del 4-1 una necesidad de un ritmo funcional del cuerpo del ser humano. Y ahí tenemos después el aire, que está vinculado a lo astral, y que tiene que ver con la flor y con ese reino animal, que veníamos hablando, del que me da la posibilidad de reaccionar hacia la afuera y en definitiva trasladar esa simpatía o antipatía que me produce el entorno. Y después tenemos lo que tiene que ver con el fruto, y que está vinculado al elemento fuego. Vemos cómo se van repitiendo los números 4 en lo que tiene que ver con los sistemas, con los reinos, en lo que tiene que ver con los cuerpos, en lo que tiene que ver
con los elementos de la naturaleza. Acá veíamos el elemento agua vinculado al etérico, el elemento tierra vinculado al físico, el elemento aire vinculado al astral y el elemento fuego vinculado a ese yo, a esa individualidad y que tiene afectación en el sistema metabólico. O sea, todo lo que tiene que ver con el fruto va a tener que ver con el sistema metabólico en el hombre y lo que tiene que ver con la raíz va a tener que ver con el sistema neurosensorio en el hombre. Y acá tenemos un poquito, esto ya lo habíamos visto en algún otro curso, lo que tiene que ver con las fuerzas constitutivas que actúan en los tres sistemas. Y acá un poco también repitiendo el reino mineral vinculado al cuerpo físico, a esto que nos da la presencia espacial, el arriba y el abajo, que nos vincula el cuerpo físico, va a aparecer en el reino mineral, va a aparecer en el reino vegetal y va a aparecer en el reino animal y en el reino humano, y que es todo lo que tiene que ver con las leyes físico-químicas, o sea, por eso es lo que nos dice que se puede medir, se puede analizar cualitativa y cuantitativamente. Después tenemos el reino vegetal, que está vinculado a este cuerpo etérico, a esta organización vital, que se expresa netamente en el metabolismo y que tiene que ver con toda esta posibilidad de crecimiento y de desarrollo y que está vinculado con leyes temporales. Acá teníamos leyes espaciales y acá tenemos en el cuerpo etérico leyes temporales. Después tenemos el reino animal vinculado a la astralidad, a este cuerpo astral, a este cuerpo anímico, donde en definitiva se expresan tanto las leyes del espacio como del tiempo, o sea, es un paso superior, o sea, a partir de eso hacemos una vuelta de tuerca y donde la vida anímica va en movimiento hacia la afuera. Y luego tenemos a este yo, que es esa conciencia que permite, lo que decíamos, reflexionar sobre los pensamientos, sobre los sentimientos, sobre los actos y sobre sí mismo, y que está basado en la libre determinación, en ese ejercicio de la libertad, en ese ejercicio de la autonomía y en esa decisión que habilita a organizar el resto de los cuerpos. Entonces acá tenemos los 4 reinos y tenemos los 4 cuerpos que en definitiva se van a manifestar en aquellos 3 sistemas. Y a partir de lo que vimos ahí, que los 4 reinos están vinculados a las 4 fuerzas y a su vez a los 4 elementos, también el 4 vuelve a aparecer cuando nosotros nos referimos a los temperamentos, teniendo por concepto de temperamento esa unión entre dos líneas, la línea de lo espiritual, o sea, la línea de las encarnaciones, lo que yo vengo trayendo desde la innatalidad, con la línea de la herencia, ¿no? Esa otra línea que es la línea de los padres que elegí, con la historia familiar, en el ambiente donde me quise desarrollar. Entonces la unión de esas 2 líneas hace que surja el temperamento como la forma con la que yo voy a ir al mundo. ¿Cuál va a ser la cualidad que yo voy a tener para ir al encuentro de ese mundo que me permea por lo neurosensorio, que lo trabajo a partir de mi sistema de lo astral para ver si me gusta o no me gusta, y después con lo metabólico motor que yo hago con todo eso? Entonces estos temperamentos que surgen son el temperamento melancólico, que está vinculado con el elemento tierra. Acuérdense que el elemento tierra estaba vinculado con el cuerpo físico y eso va a tener que ver en cómo este ser melancólico camina al mundo. Después vamos a ver que el flemático, que tiene una estructura corpórea bastante vinculada al elemento agua, y que en definitiva el elemento agua está vinculado con el cuerpo etérico, con ese cuerpo de la vitalidad, del crecimiento, del flujo. También vamos a ver cómo esas cualidades, cómo él las lleva al mundo. Después tenemos al sanguíneo, que está vinculado con el elemento aire,
y que también está vinculado con lo astral, con esta organización, con esta fuerza espiritual que permea los tres sistemas y que en definitiva habla de lo anímico. Y después tenemos el temperamento colérico, que está vinculado con la organización del yo y con el elemento fuego. Entonces vamos a ver también que los colores que están establecidos acá también son los que llaman a cada uno de estos temperamentos: el azul para el melancólico, el verde para el flemático, el amarillo para el sanguíneo y el rojo para el colérico. Y vamos a ver cómo hay opuestos que se manejan. El sanguíneo es opuesto del melancólico, como el flemático es opuesto del colérico. Y muchas veces cuando en el desarrollo de un niño tenemos que tener presente que los temperamentos realmente se manifiestan como... Nosotros tenemos los 4 temperamentos, teniendo uno principal y uno más debilitado. Lo ideal sería que pudiéramos tener armonizados los 4 temperamentos y ahí seríamos la perfección caminando en el mundo, en esta existencia, pero eso no sucede, o por lo menos a mí no me sucede. Y en definitiva, la realidad es que muchas veces cuando tenemos, y esto que decíamos, el desarrollo de los temperamentos, más allá que en el primer septenio pueda tener algún indicio de qué temperamento pueda llegar a tener un niño, la realidad es que a los 15 años es cuando se terminan de constituir los temperamentos. No quiere decir que eso después no se pueda ser moldeado por el autodesarrollo, pero eso ya va a ser en una etapa posterior. Yo puedo moldear mi temperamento y ser, por ejemplo, una colérica moderada, ¿tá? Pero en definitiva eso ya habla de una voluntad, eso habla de una autoconciencia que ni siquiera lo va a tener luego de los 21 años si realmente trabaja ese tema. Pero podemos, si tenemos un chico de segundo septenio que ya tiene una tendencia de algún tipo de estos temperamentos, poder trabajar hasta con los colores, en esto de trabajar la polaridad, como para de alguna manera moldear ese temperamento. O sea que si yo tengo un chico colérico, puedo trabajar el color verde a los efectos de poder de alguna manera armonizar ese fuego que trae el colérico. Y acá tenemos mucha información, esto lo deben encontrar en redes y en internet, y tiene mucha información muy rica, por eso lo traje, porque en definitiva trabaja 2 elementos que diferencian a los distintos temperamentos. Uno es lo extrovertido o lo introvertido de los temperamentos, como 2 cualidades, lo racional o lo emocional de los temperamentos. Luego vamos a ver que también tiene que ver, los temperamentos se pueden cruzar en otras dos líneas, que es la perseverancia de los temperamentos o la reactividad, o sea, lo reactivo que puede hacer los temperamentos. Y ahí vamos a ver cómo en esto de lo extrovertido y emocional encontramos al sanguíneo y al melancólico. O sea, perdón, al sanguíneo y al melancólico dentro de lo emocional. Dentro de lo extrovertido tenemos al sanguíneo con el colérico, que tienen esta cualidad. Dentro de lo racional tenemos al flemático y al colérico. Y dentro de lo introvertido tenemos al melancólico y al flemático. Después vamos a ver que en lo que tiene que ver con lo reactivo, con esto ir al mundo en forma como más activa, vamos a tener también al colérico y al sanguíneo. Y al opuesto, a los que son más quietos, vamos a tener al flemático y al melancólico. Y en esto de quién es más perseverante, vamos a ver que vamos a tener como perseverantes al colérico y al melancólico, y a los menos perseverantes al flemático y al sanguíneo. ¿Tá? Y en esto también vamos a ver que se vinculan, acá ya están vinculados como lo vinculábamos a los cuerpos. Veíamos que el sanguíneo tiene la vinculación con el cuerpo astral, el colérico con el yo, el flemático con el cuerpo etéreo,
y el melancólico con el cuerpo físico. Y a su vez eso lo vamos a ver que tiene vinculación también en esto del número 4. El número 4 también nos aparece en la naturaleza en muchas cosas. Nosotros vimos los 4 elementos, pero también tenemos las 4 estaciones del año, que también están vinculadas con cada uno de estos temperamentos. Por ejemplo, la primavera es del sanguíneo, el invierno es del flemático. Después tenemos al melancólico como el otoño y el verano es el colérico. Después también tiene que ver con el tipo de enfermedades, en esto de la cualidad que tienen. Entonces podemos tener esto que el sanguíneo es caliente y húmedo al mismo tiempo, y eso tiene que ver más con las enfermedades inflamatorias, el caliente y seco con las enfermedades más esclerosantes. O sea, cada uno va a tener una cualidad que hay que atender, y que está vinculada con justamente con los elementos de la naturaleza que están en ellos, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y acá vamos a ver algún tipo de características, tanto físicas como psicológicas, y cómo yo voy al encuentro de estos temperamentos, de estos 4 temperamentos. Entonces, y en esto que también trae Rudolf Steiner, de la necesidad de la observación, no de traer contenidos, en esto que decíamos que era un sendero a caminar, no son contenidos estáticos, sino que en definitiva parten de la observación amorosa que yo pueda hacer del niño, ¿no? Entonces, en cuanto a las características físicas y vinculadas con los reinos y los elementos, vemos al melancólico como delgado, largo, huesudo, pero pesado, en esto de que es la tierra, ¿no? Esta cosa de que está como de alguna manera con un peso profundo, vinculado a la ley de la gravedad de la Tierra. Eso es lo que trae el melancólico a nivel físico. El flemático, por estar vinculado al elemento agua, tiene esa forma redonda, esa forma de que fluye y que en definitiva es como drenada de agua el cuerpo del flemático. El sanguíneo es el que es, como dice ahí, proporcionado y fino, y es como etéreo, en el sentido de que hasta su pisada es pisada con la punta, es como que parece que estuviera volando en vez de caminando. Eso lo vamos a ver también en algún momento, con cómo pisa cada uno, cómo yo lo puedo visualizar. Y el colérico es ese ya denso, ancho, compacto, no pesado como el melancólico, pero sí con una estructura que impone. Ese sería el colérico. Y después vemos las características psicológicas. El melancólico es profundo, sobrio, minucioso, introspectivo y diríamos triste, con una tendencia a ver que todo el mundo, todo lo malo le pasa a él, el mundo no está bueno, o sea, todo es como una introspección, pero que lleva no a un análisis feliz, sino a una tristeza. Todo lo malo le pasa al melancólico. Después el flemático es aquel que quiere estar quieto, que no le pidas mucha reacción, que él quiere estar tranquilo en su lugar. Es capaz que el que no demuestra mucho interés en el otro, pero porque él quiere estar en la suya, no por un desprecio hacia el otro. Después el sanguíneo es el que es naturalmente expresivo, naturalmente creativo, muy astralizado, tiene que ver con el aire, está en pleno movimiento permanentemente. Y el colérico tiene esa firmeza, esa decisión, ese ir a lo que realmente quiere, habla de que es justo, generoso. Eso son las cualidades positivas, ¿no? del colérico, porque también cada uno de los temperamentos tiene su cualidad negativa. En lo que tiene que ver con el papel social, a qué se podría dedicar cada uno, el melancólico tiene esa cuestión de investigador y de filosofar sobre la vida, en esto de que yo entro en esa introspectiva, empiezo a analizar la razón de la vida y la existencia. El flemático
en esto de que es tranquilo, en esto de que no quiere entrar en conflictos, que no quiere entrar mucho al mundo, esa es la realidad, pero es el que puede llegar a negociar, el que puede llegar a decir, a ver, vamos a calmar, o sea, trata de siempre armonizar, por eso habla de que es el moderador, el organizador, no organizador porque es ejecutivo, organizador porque puede tratar de moldear los temperamentos de los otros porque él tiene esa pasividad. Puede trabajar con las relaciones humanas justamente por eso, porque él trata de evitar el conflicto. Y en esto de que está vinculado con el cuerpo etéreo, que es el ritmo, habla de que es ritualista, de que siempre hace las mismas cosas de una manera organizada. El sanguíneo es el gran comunicador, él cambia de actividad, puede coordinar, pero él puede coordinar cosas distintas al mismo tiempo, pero puede también ser desprolijo en esa coordinación, porque cambia mucho de interés, o sea, es una de las cosas que hay que trabajar con un niño que es sanguíneo, el que pueda mantenerse en un interés. Y el colérico es aquel ejecutivo, líder, que realmente organiza todo y muchas veces absorbe, digamos, las actividades de los otros, ¿no? O sea, que en definitiva muchas veces no deja hacer, por eso habla que puede ser un director, un administrador, ejercer liderazgo, ponerlo de ayudante, ¿para qué? Para que realmente vos puedas canalizar toda esa fuerza. Eso como docente, cuando tenemos un niño que es un adolescente que es colérico, decir, bueno, ¿me podés hacer tal cosa? Sabés que lo va a hacer y lo va a ejecutar. Y de alguna manera vos focalizás toda esa fuerza yoica que el colérico tiene. Bueno, ¿qué actitud tomar acá como adulto que estoy trabajando con estos chicos? En el melancólico, despertar en él la compasión, conociendo el dolor de otro, hacerle sentir que él no es el que sufre más en todo el universo, poderlo hacer empatizar con el dolor de un otro para alivianar su dolor propio, ¿no? Pero no restándole importancia, porque si no eso lo volcaría a que él estuviera más dolorido porque nadie lo escucha, porque nadie lo entiende, porque nadie comprende que él es el más sufrido de toda la existencia. Entonces es tratar de hacerlo empatizar con un otro para que él pueda de alguna manera, en esta polaridad que trabajábamos del 2, tratar de ver que hay un otro que también él puede colaborar y que el otro sufre también, pero no tratando de minimizar su dolor, porque si no ahí lo estaríamos perdiendo. En el flemático, tratar de despertar el interés, o sea, sacarlo de ese lugar quieto, tranquilo, donde la pasa fenomenal, pero llevarlo a tener actividades con un otro. Y en definitiva dice, permitir que se aburra para que él mismo quiera hacer otras cosas. O sea, hay veces que, por un lado, gestarle actividades con los otros para generar nuevos intereses, pero a su vez por momentos dejarlo que se aburra haciendo lo que hace siempre para ver si en algún momento el gesto de querer ir hacia la afuera es del propio niño, es del flemático. En el sanguíneo, lo que tenemos que tratar de descubrir es lo que realmente le importa, porque como tiene intereses variados, necesariamente él presta atención y ahí muchas veces cuando se dice que un niño tiene déficit atencional, muchas veces es un sanguíneo no cuidado de alguna manera, ¿no? En esto de que ese déficit atencional es porque yo le presto atención a mucha cosa y no es a la que el maestro me quiere que yo le preste atención en este momento. Entonces, descubrir el ámbito que lo motiva verdaderamente, solo ahí lograr descubrir el interés permanente, a ver en qué puede focalizar su interés, qué es lo que realmente lo motiva. Distraerlo antes de que él lo haga para que quiera permanecer en lo que está haciendo por más tiempo, eso como estrategia del maestro. Antes de que él empiece a dispersarse, decir, bueno, vamos a hacer otra cosa, pero como le interesó, todavía está con el interés linkeado en eso que estaba haciendo, va a querer permanecer en ese interés. Por eso es una de las formas de trabajar con un sanguíneo. Y el sanguíneo es toda astralidad, es toda emoción, es todo hacia la afuera, es esa chispita que camina en ese sentido, como que camina el mundo con alegría, es realmente un temperamento muy, muy alegre, muy, muy comunicador, muy social. Y el colérico, no solamente darle actividad para que haga, sino cada vez desafiarlo un poquito más,
para que él de alguna manera salga de eso de que ya lo puede todo, ¿no? Y de actividades que de alguna manera puedan servir a un otro, en esto de sacarlo de ese yoísmo egoico de alguna manera en que él sabe todo y ver que lo que puede hacer puede ayudar a un otro y así generar un aspecto más social en este temperamento. Acá, actividades sugeridas en el melancólico: acompañar a un otro, en esto de empatizar a otro que tenga algún problema. En el flemático, ordenar, clasificar, en esto de que ese ritmo que él tiene, ese ritualismo, utilizarlo. Al sanguíneo, en esto que le gusta tanta cosa, investigar y tratar de proveer de contenidos a esas investigaciones, ¿no? Y que pueda trasladarlas al entorno, a la clase, a los compañeros. En el colérico, esto de cada vez elevarle un poquito el grado de dificultad. Y habilidad que debo desarrollar yo, en esto de que lo que traía Steiner, de que yo puedo analizar antroposóficamente, en esto de la sabiduría del conocimiento del hombre, a un otro solamente con el encuentro con el otro. Yo solamente voy a conocer al otro en el encuentro, no porque yo hable de todos los sistemas, de todos los temperamentos, de todos los cuerpos, de las fuerzas, y después de otros temas que vamos a ver en el viernes. Con todo ese contenido, si yo no voy al encuentro de ese otro, de esa individualidad, y ahí volvemos a que todo esto tiene que volverse el uno. Si no se vuelve el uno, estoy analizando partes de un ser y en definitiva no estoy conociendo al ser. Para conocer al ser tengo que ir al encuentro. Entonces, para ir al encuentro de ese otro, yo tengo que ver qué es lo que yo tengo que trabajar en mí. Porque era lo que decíamos, todo esto yo lo puedo estar aprendiendo hoy, venir a este taller para ir al encuentro de mis alumnos, para ir al encuentro de mis hijos, para ir al encuentro, pero primero tengo que ir al encuentro mío, cómo yo me veo en todos estos elementos, ¿no? Y entonces, en esto del melancólico, ¿qué es lo que yo como maestro tengo que desarrollar? Desarrollar en sí mismo un corazón compasivo. O sea, yo también tengo que tener un corazón compasivo para que yo le pueda trasladar a este niño melancólico, no desde el decir, pero desde el hacer y desde el sentir, que yo tengo empatía por un otro que sufre. Entonces yo tengo que trabajar en mí esa compasión. En relación al flemático, que en definitiva está en su hábitat tranquilo y no quiere ir al encuentro de la afuera, tengo que desarrollar en mí mismo la motivación, en mí mismo el querer estar con un otro. Si no, yo nunca voy a poder trasladarle a ese niño que eso está bueno. En el sanguíneo, desarrollar en sí mismo el afecto y la conexión con una persona o actividad. Yo tengo que poder yo conectarme con un otro, tengo que poder yo conectarme con una actividad realmente y que el niño lo perciba para que pueda ver que eso es bueno. Y en lo que tiene que ver con el colérico, desarrollar en mí mismo el respeto por un otro y por las tareas que realiza el otro. Entonces, a los efectos de que toda esa ejecutividad que tiene el colérico y que en definitiva la tenemos que llevar a que pueda hacer algo por un otro, yo tenga que trasladarle esa estima por lo que el otro puede hacer. Esto es a grandes rasgos, hay mucho para sumergirse dentro de lo que son los temperamentos, y sin, en esto que traíamos de que todos tenemos los 4 temperamentos, salvo que uno es principal y otro es el que está más debilitado, la realidad es que tenemos que verlo también con una mirada global, ¿no? No somos todos estrictamente coléricos, ni sanguíneos, ni flemáticos, ni melancólicos. Bien, acá tenemos otro número 4 que aparece, que son los 4 éteres. Y esto de los 4 éteres es cómo ese cuerpo etérico se manifiesta en el cuerpo físico para darle esa vitalidad. Y también estos 4 éteres tienen que ver con, también influyen en cada temperamento. Hay un éter que tiene mayor, o sea, cómo el cuerpo físico interviene o permea ese cuerpo físico, el cuerpo etérico, cómo permea o interviene el cuerpo físico,
dependiendo de cada temperamento, va a haber un éter que va a ser, va a estar como, va a fluir mucho mejor en ese desarrollo. Entonces tenemos el éter de vida, que es lo que da la forma y que en definitiva tiene vinculación con la parte física. ¿Ah? El éter calórico, que es el que de alguna manera permea los procesos con la temperatura y que en definitiva es lo que está más vinculado con el fuego y con lo yoico, ¿no? El éter de luz, en esto de lo astral, en esto del aire, que nos trae esa expansión, justamente ese aire, esa amplitud, ¿tá? Y que en definitiva trae los contenidos, ¿no? O sea, lo que yo quiero iluminar de alguna manera en el cuerpo. Y después tenemos el éter químico o el éter sonoro, que es el que rige de alguna manera todo lo que tiene que ver con lo etérico. Entonces tenemos éter de vida, lo que tiene que ver con el reino, con el cuerpo físico o lo mineral, el éter sonoro que tiene que ver con lo etérico. ¿Y por qué lo sonoro y la musicalidad y la matemática? Porque tiene que ver con con el ritmo, y el ritmo tiene que ver con lo etérico. El éter calórico, la temperatura, que tiene que ver con el yo y con la sangre, con eso, con esto de que cuando llegan los niños les tocamos las manos para ver cómo están, en esto de ver cómo ese cuerpo etérico fluye a través de este éter calórico para ver la temperatura del niño, y este éter de luz que tiene que ver mucho con lo anímico y con lo astral. Y acá como dibujo de formas para trabajar en esto de la combinación del 3 con el 4, podemos trabajar cualquiera de estas dos formas o las dos, aquella que y ver qué nos produce cada una. Hay una que tiene un gesto de generar una unidad más cerrada, y la otra como que me lleva hacia la afuera, ¿no? Entonces saber en cuál de estas dos figuras, que las dos tienen que ver con el 3, que las dos tienen que ver con el 4, en cuál yo me siento que fluyo mejor. En esto de que el trazo tiene que ser sin levantar la carbonillo, sin levantar la tiza pastel, y dejar que fluya y dejar que sea, el dibujo de formas no es lo bonito que me quede, no es borrar y hacer de nuevo. El dibujo de formas es cómo yo con lo que hago puedo ir modificando eso y qué es lo que pasa en mí cuando lo voy modificando. Y en definitiva es un flujo interno que empieza a movilizarse más allá de lo que yo puedo plasmar en el papel. Entonces, en esto de todas estas numeraciones que vimos hasta ahora, estaría muy bueno si ustedes pudieran hacer este trabajo en estos días de poder trabajar las formas y ver qué es lo que me pasó a mí con cada una de estas formas, y ver si todas estas formas que vinimos trabajando, que tienen que ver con los sistemas, que tienen que ver con las fuerzas constitutivas, que tienen que ver con los temperamentos, con los reinos, con los elementos de la naturaleza, con este cuerpo, alma y espíritu, si de alguna manera después de trabajar todas esas, cuando yo vuelvo a la primera, a la unidad, ¿qué cambió en mí? Después de que yo hice todo ese proceso. Y después me lo cuentan el viernes aquellos que hayan tenido la posibilidad de hacerlo. Y ahora para finalizar en esto de que vamos a seguir trabajando con este ser humano, con este encuentro con este ser humano y con este microcosmos, que es tan fascinante y que nos vincula a todos los elementos de la naturaleza. Después vamos a ver que nos vincula con los planetas, que nos vincula con el zodíaco, con todas las constelaciones. Traigo esta frase de Steiner para terminar, que dice: cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo. Entonces, esto que traemos para un niño, yo se los propongo a ustedes,
que todo esto que vimos no quede en un pensamiento frío, sino que quede en una vivencia, en una experiencia, en que puedan practicar las formas y demás, para ver qué pasa en uno, para ver cómo eso lo puedo llevar luego al ámbito donde yo me desarrollo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, si hay preguntas. Muchas gracias, Andrea. Sí, hay dos en torno a los temperamentos. Una dice de Roma, dice, los temperamentos tienen relación con antecedentes de nuestros genes. No, no, Eh, no, no. los tem- Ahí es esa la pregunta, no. La realidad es que los temperamentos tienen que ver con este gesto de cómo yo voy al mundo y que tienen vinculación, sí, con lo que yo traigo por la línea de innatalidad, con lo que yo traigo de mis experiencias. O sea, en esto de que vimos esto de cuerpo, alma y espíritu, el espíritu es eterno, el espíritu es el que va encarnando de acuerdo a la evolución que tiene que hacer, a su proceso evolutivo. Y el alma es lo que encarna específicamente en el cuerpo. Nosotros somos un espíritu que está encarnado a los efectos de cumplir una misión. Entonces, en esas dos líneas, en este espíritu eterno que decidió encarnar nuevamente y que decidió encarnar a través de una determinada familia, con una determinada estructura, con una determinada herencia, es ahí que se une la línea espiritual con la línea hereditaria y es ahí en ese confluir de esos dos elementos, de ese ser espiritual eterno, con esa decisión de ámbito de matriz de nacimiento que decidí tener para cumplir mi misión, es que se genera el temperamento, el cómo yo voy a ir al mundo. Pero después vamos a ver, que eso lo vimos también con Tania en lo que tiene que ver con biografía, que muchas veces yo puedo tener un temperamento ficticio. ¿Y cómo puede ser un temperamento ficticio? Un temperamento ficticio es, yo estoy en un entorno determinado en el cual yo me estoy desarrollando y capaz que mi temperamento está el temperamento que yo estoy mostrando en el mundo, capaz que no es el que yo tendría que tener, pero es el que por sobrevivencia tengo en virtud del entorno que me rodea. Por ejemplo, si yo tengo un entorno tremendamente colérico, capaz que yo que estoy formando a ver con qué temperamento yo voy a ir al mundo, acuérdense que lo que hablamos de que recién a los 15 años es como que realmente se puede llegar a definir el temperamento, yo capaz que sería una hermosa flemática, pero capaz que me transformo en una melancólica casi contumaz, o sea, porque es lo que me permite el entorno en el que me desarrollo. O muchas veces cuando ya somos adultos, a veces pasa que también tratamos de complementarnos en un otro. Cuando buscamos pareja, hay veces que yo, que soy melancólica, al principio me resulta fascinante ver un colérico que tiene toda esa ida al mundo y va, y hace, y viene. Pero después hay que ver si yo puedo sostener el estar 24 horas con un colérico. Entonces digo, hay veces que yo tengo un temperamento que sería el que yo tendría que desarrollar o el que sería por estas dos líneas que veíamos, espiritual y hereditaria, la que yo tendría que resolver en esta vida, pero la realidad es que no lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque mi entorno y yo en ese entorno, en el encuentro con ese entorno, no puedo desarrollar el temperamento que tendría que desarrollar y desarrollo aquel que puedo sostener. Entonces eso también está bueno en el tema de cuando nosotros observamos a un niño y no clasificar en esto de que hablábamos de que la antroposofía es un sendero, es un camino, es un estar atento, es un estar observando sin juicio, es un estar en esto, porque es muy fácil después decir, ay, es colérico, es flemático, es esto, es aquello. Con cuidado, ¿no? O sea, en esto tenemos los 4 temperamentos. Vamos a ver por qué ese niño hoy, cuando todavía capaz que no tiene desarrollado su propio temperamento, está reaccionando con características de colérico, con características de flemático. Entonces, hay veces que cuando, lo vamos a ver cuando veamos las tipologías constitutivas, hay veces que son más ciertas la observación fisonómica
me puede dar una mayor idea de cuál sería el temperamento que este niño tendría que desarrollar o sería el principal, y que hoy lo que me muestra es otra cosa. Entonces, y eso lo vamos a trabajar cuando veamos los tipos constitutivos de cabeza pequeña y cabeza grande. En esas polaridades también preguntan si la temperatura corporal tiene algo que ver, manos frías, manos calientes, ¿a qué se deben? La realidad es que la temperatura corporal tiene que ver con los 4 elementos de la naturaleza que nos constituyen. Nosotros, si analizamos, nosotros tenemos tierra, que sería toda la materia, nosotros tenemos agua, que sería todos los líquidos, que somos la mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Nosotros tenemos el fuego, que es la temperatura, y la sangre que nos corre, y la sangre, acuérdense, que es el vehículo del yo. Entonces, y tenemos el aire, que es toda la parte respiratoria que tenemos. Entonces, y las concavidades de los órganos que son más grandes que otros. Entonces, el análisis de todo eso nos hace ver un niño que tiene manos frías. Muchas veces podemos analizar, o que son muy pálidos, tienen que ver con ese yo que muchas veces no está muy decidido a encarnar, ¿no? Ese yo que está como medio dudoso si este mundo era el que tenía que haber venido en este momento o no. Y eso cada vez tenemos más. Niños que están como más etéreos, como que están más colgados, y que a veces te traen historias de otros mundos, que vos los escuchás y decís, wow, este está todavía desde el otro lado, y como que hay que traerlos así como con una piola de cometa, porque se nos están yendo, o estos niños que no comen. O sea, el niño que no come, el primer gesto de querer estar en este plano es introducirme al mundo de afuera, dentro mío, metamorfosearlo y hacerlo mío. Quiero estar en este plano, quiero estar en el plano terrestre. Entonces aquellos niños que no comen, que son pálidos, que como se llama, que no tienen una temperatura corporal, muchas veces nos hablan de un yo que está como ahí dubitativo en cuanto a si quiero estar en este plano o en el otro. Y que los tenemos que ayudar a decirle que el mundo es bueno, que el mundo es bello, que el mundo es verdadero, pero desde el lugar de realmente vivirlo en uno. Esto que traíamos con los temperamentos, yo realmente vivir la compasión. Si yo la compasión se la digo al melancólico de la boca para afuera, lo más seguro que al melancólico mi actitud como docente no le va a hacer nada. Ya que estamos viendo lo de los temperamentos, aquí hay un comentario, pregunta de Ana que dice, ¿es importante detectar el temperamento en el niño para guiarlo y que no enferme su temperamento, como por ejemplo un melancólico caer en la depresión, o un colérico en un inadaptado, un sanguíneo en hace lo que quiere, un flemático en alguien más estructurado? ¿Para eso nos sirve saber de los temperamentos, para armonizar? La realidad es que nos sirve no para yo armonizarlos, sino para saberlos acompañar. Y que en esto que decíamos que hay tendencias positivas, o sea, a ver, un colérico que quiere hacer cosas en el mundo es fantástico, bienvenidos los coléricos, los amorosamente coléricos. Pero a su vez, si yo tengo un colérico que deriva en déspota, no lo quiero tener cerca, es la realidad. Si yo tengo un sanguíneo que le interesa al mundo, que es feliz, que es social y comunicador y todo lo demás, es fantástico. Pero si yo tengo un sanguíneo que no puede prestarle atención a nada más de 2 segundos y por ende no hace nada, también es insostenible. Y así con todo, el melancólico está fantástico que sea introspectivo y analice el mundo como un filósofo. Pero si eso lo lleva a un estado de tristeza y de no empatizar con el dolor del otro porque él es el único que puede sufrir en la existencia, tampoco está bueno. Y el flemático que por no ir al mundo me quedo sentado porque estoy tranquilo, tampoco. Está bueno que pueda ser el gran armonizador y que sea paciente y tranquilo, pero si eso deriva en que esté aislado y que el mundo no le interese porque él está tranquilo en su rincón, tampoco. Entonces, no es yo moldear al niño, es acompañar y sacar el potencial bueno
y mitigar lo que no está tan bueno. O sea, tratar de acompañarlo. Esa sería la idea. Entonces, seguimos con temperamentos. Bueno, Liliana pide más adelante quizás tratar cómo ayudar desde el temperamento. Podría ser eso en la siguiente clase. Y Claudia pregunta si es que los niños imitan el temperamento de los padres o eso no ocurre en el primer septenio. Los niños, o sea, en el primer septenio el aprendizaje es por imitación, pero en el primer, o sea, en este primer septenio donde todavía están moldeando los órganos, yo creo que están más afectados por el temperamento de los padres que, que puedan imitar con fortaleza el temperamento de los padres. Y más porque en el primer septenio el niño no ha desarrollado su temperamento. Entonces yo creo que el temperamento de los padres puede ser un gran decisor de la salud o no salud de un niño, de los padres o de los maestros. También tenemos maestros coléricos que lo único que hacen es una... Si yo ahora, una vez en la otra clase yo lo hice con Tania, esto de, si yo realmente ahora estoy hablando así, de repente levanto la voz y les grito, lo más seguro que uno como adulto capaz que tenga más herramientas para que no me afecte, desde lo emocional y hasta de lo físico. Pero analizando solamente ya no lo emocional, que en un niño es mucho más lacerante, pero desde lo físico, si yo ahora les empezara a gritar, lo primero que hay es una contracción interna de los órganos. Entonces, si yo a un niño estoy 24 horas gritándole o en un ambiente colérico, la realidad es que ese desarrollo de organicidad que el cuerpo etérico tendría que hacer en ese cuerpito, en este desarrollo, en esa constitución de los órganos, lo más seguro es que esté dañado. Y por otro lado, por eso digo, yo creo más en la afectación positiva o negativa del temperamento de padres y maestros en relación al desarrollo de los niños que a una imitación sostenida de un temperamento por los niños. Los niños en esa etapa no están para captar eso, ni tampoco para sostener, todavía no están desarrollando un temperamento. Entonces digo, creo más en cómo los afecta que cómo lo puedan imitar. Y ahora yendo un poco a lo de arte, dice, ¿van a dibujar, o sea, un círculo o es un óvalo? Y si pueden usar acuarelas para los Mm, dibujos que has ido diciendo. yo preferiría que no usaran acuarela, o sea, es un círculo, es un círculo. Lo más equidistante, por eso digo, pueden empezar por el círculo y hacer el punto, o pueden empezar por el punto y hacer el círculo. La realidad es que tiene que estar equidistante, entonces eso habla también de cómo estoy yo en mi equilibrio y después de otra cantidad de cosas. Y capaz que hacer el primer círculo al principio, hacer la secuencia de los otros, capaz que hoy hacen uno, mañana hacen el otro, hasta el viernes tienen tiempo, y después volver a hacer el círculo para ver, después de que hice el 3 o sea, los otros dibujos de formas, ¿cómo quedó mi círculo, el segundo círculo? ¿Qué modificó en mí? ¿Qué sentí? ¿No? Y en esto de también en el círculo, si lo hice para la derecha, si lo hice para la izquierda, en qué tipo de hoja, si lo hice vertical, si lo hice horizontal, si está en el centro, está en un costado, si abarqué toda la hoja, si no, todo eso da información. Siempre, más allá de que el dibujo de formas es ese flujo interno que provoca modificación, que provoca vitalidad, también yo puedo trabajar el dibujo de formas para vitalizar a un niño, no solamente porque a partir del dibujo de formas puede generar después la parte de las letras y todo lo demás, no, el dibujo de formas es salutogénico, es el gran organizador dentro de los 7 dibujos terapéuticos, que qué casualidad son 7, ¿no? Volvemos a los números, son 7 dibujos terapéuticos. Es el gran armonizador, el que tiene que ver con el sol. Y, y realmente el dibujo de formas se usa para el trabajo terapéutico con patologías.
Entonces no es solamente el dibujo, y no es el dibujo, sino es el flujo. Yo puedo hacer el dibujo de forma sin plasmarlo en el papel, lo puedo hacer en el aire. No necesito plasmarlo en el papel para que me esté dando salud o me esté generando equilibrio o me esté generando armonización, o hasta hay dibujos de formas que uno los recomienda una hora antes de dormir para poder conciliar bien el sueño para aquellas personas que tienen un sueño inestable. El dibujo de formas es todo un viaje hermoso. Y con crayolas entonces sí se puede hacer, ¿no? Sí, yo diría que lo hagan con algo que sea más respiratorio en esta etapa. Por eso, no usar lápiz, porque el lápiz la punta es neurosensoria y yo no quiero que trabaje en la cabeza. Yo quiero que trabaje más el sentir, el armonizar los dos polos que vimos hoy. Entonces trabajar con algo que fluya, que puede ser, obviamente que la acuarela fluye, ¿no? Pero la realidad es que no me permite la corrección en el flujo, porque la acuarela por momentos se va sola. Entonces necesito algo que ustedes puedan dominar, pero que a su vez les permita fluir sin obstáculos. Listo. Ya llegamos casi al término, pero no sé si alguien desea abrir su micro y hacer alguna pregunta o comentario. Adelante. A mí me gustaría comentar que todo esto, bueno, es muy nuevo para mí. La verdad se me hace súper interesante, pero me encantó la forma en que fue explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, igual me pueden hacer llegar sus preguntas y se las paso a Andrea y el viernes continuamos y seguimos profundizando. ¿Sí? Perfecto, sí, 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 pueden seguir mandando y el viernes hacemos como al final un resumen de las preguntas de todos estos números y de los que vendrán. Uh-huh. Y hablamos de eso, Katia, para profundizar en temperamento, porque lo de la cabeza va a caer bien con niño de cabeza pequeña y niño de cabeza grande. Y eso, En ¿sí? términos generales, no es que el temperamento tenga que, uno cuando observa al niño, cuando tenemos un niño de cabeza grande, que tiene que ver, la cabeza pequeña y la cabeza grande tiene que ver también con el cuerpo etérico. Un cuerpo etérico no tan nutrido, no tan fuerte, hace que la cabeza, que haya más mineralización, que haya más tierra y menos agua. Un niño con cabeza grande implica que el cuerpo etérico estaba como vamos a crecer, ¿no? Justamente el cuerpo etérico es el de crecimiento. Una cabecita que no creció tanto implica un cuerpo etérico más quieto de alguna manera. Entonces, los cabeza pequeña se vinculan con coléricos y melancólicos, y los cabeza grande con flemáticos y sanguíneos. Bueno, perfecto. Les agradezco mucho y gracias a ti, Andrea, y bueno, nos vemos el viernes. Gracias. Buenísimo, nos vemos el viernes. Chao, muchas Viernes. gracias por estar. Chao, gracias.